cueros, hormas, diferentes bases. Bueno, ahora les va a ir contando él seguramente mejor que yo. Bueno, buenos días. Buenos días. Mucho gusto de estar acá, la verdad que me da mucha alegría y agradecer a Laura la atención que siempre tiene de invitarme, ya es la segunda vez que estoy acá. Y la verdad que me da mucha satisfacción poder transmitir los años de experiencia que uno puede tener y bueno, y también recibir, eso sí, por favor les pido, preguntas de lo que ustedes necesiten saber, que no hay ningún problema. Yo generalmente todos los días trabajo de docente a la tarde, doy clases hace 17 años en el instituto. Yo tengo 50 años en el calzado, empecé de muy chico, tengo más de 30 y pico años de modelista y 17 años de profesor en el instituto, que a mi criterio es el más completo, sin despreciar a nadie, del país. Entonces uno trata de recibir y asumir toda la enseñanza que pueda dar según la capacidad de cada uno. Entonces, a mí me gusta mucho transmitir y en mí van a encontrar una persona que les va a decir algo y atrás les va a decir el fundamento de lo que tiene que ser. ¿Entienden? No, las cosas porque sí, para mí no sirven, sino que yo creo que cada uno de ustedes tiene que decir, ganando, por ejemplo, un trabajo o lo que fuera, saber lo que uno dice y atrás decir el fundamento de por qué es eso. Yo les explico por qué. Porque hoy, desgraciadamente, nuestro gremio ha tenido un bajón muy grande con el paso del tiempo. Vale decir, hay muchos vicios, muchas formas que no son las correctas, mucha equivocación, vale decir, en lo que uno necesita para el usuario. Digo esta palabra usuario y lo que primero tiene que ponerse usted en la cabeza. El que le va a dar el éxito de su diseño, su proyecto, va a ser el usuario. No es ni el fabricante, ni ustedes mismos, ni... ¿Se entienden? Vale decir, sale algo nuestro, viene a ser como un hijo, en realidad. Y después se ve plasmado en la calle. Yo, por ejemplo, he tenido oportunidades de ver en la calle zapatos, modelos míos, colecciones mías, al pie de la gente por todos lados, acá, Mar del Plata, por todos lados. Entonces, para uno es una satisfacción muy grande haber creado algo y que sea usado masivamente por el público, que esa es la intención. Así que bueno, vemos que hay un problema muy grande, me voy a sentar si me perdonan, con el tema de las hormas principalmente. Si ustedes a mí me preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el secreto de un buen zapato? Ustedes verán, si bueno, este hombre tiene mucha experiencia, lo que bárbaro. El secreto de un buen zapato está en la horma. Y desgraciadamente hoy en Argentina no se encuentra, vamos a decir, hormeros que sepan entender el mensaje que le da el modelista. Vale decir, ellos van y le dicen, mira, quiero una horma, por ejemplo, para hacer la Birkenstock, que es una sandalia que se va a usar mucho en la temporada de verano, ya se empieza a usar porque hace calor, se va a usar muchísimo, que es este tipo de... un ejemplo, ¿no? Ahora, la horma tiene que estar adaptada para el público que tiene que ser usada. Vale decir, ellos van y le dicen, sí, mira, esta horma, que es anatómica, como ven, tiene forma anatómica del pie, y los fondos, por ejemplo, que lo tengo por acá, tienen la misma forma anatómica. ¿Se ve? Sí, sí. Entonces apoya, actualmente traje la otra al contrario, bueno, apoya toda la forma anatómica del pie y tiene su confort. Esto no es nuevo, esto se creó en 1736 por el señor llamado como Birkenstock, de apellido. En la aldea donde vivía, vio que las personas usaban un zapato muy tosco, muy rudimentario, en verano hacía mucho calor, entonces creó esto y fue un boom total en ese tiempo, 1700 y pico. Y mira a dónde llegamos, que hoy lo estamos usando hoy como moda, porque va a ser el boom de verano. La mayoría de las fabricantes y todo eso hicieron eso en su colección. Lo hicieron vale decir, en bajo y también en alto. En alto, por ejemplo, con fondos como, por ejemplo, o ves que es la horma que llevaría para este tipo de fondo. ¿Se entiende? Bueno. No me quiero ir para otro lado, pero yo quiero hacerle tomar conciencia a cada uno de ustedes que ustedes son el alma mater del producto y
la colección que van a formar. Vale decir, su colección tiene que estar adaptada a un público determinado. En el calzado, la vacuna realmente para que no tenga enfermedades el zapato y todo es la técnica. La técnica va a hacer que el calzado funcione correctamente bien. Entonces, si la horma no está apropiada para el público que estamos haciendo, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero hacer un zapato para Chaco, Formosa, Misiones, toda esa zona, de moda. Bárbaro, genial. Pero resulta que la horma por ahí no está adaptada a ese público. Está adaptado, por ejemplo, al público de Buenos Aires. Y en Buenos Aires las personas tienen el pie diferente que en Formosa, Chaco, Misiones. ¿Se entiende? Entonces nuestro zapato, nuestra colección va a fallar, porque el zapato no va a calzar. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se hace eso? Hay que ver las cuestiones técnicas de la horma una vez que uno tiene, vamos a decir, la información base de lo que es una horma, entonces de ahí se mueve. Eso sabe las medidas, todo eso. Sí, vimos solamente modelaje de alpargata, chatita y sandalia. Pero las medidas, eso de hormas, eso. No, hormas, interpretación de hormas todavía no llegamos. Bueno, a mí me interesaría, no sé si a ustedes les interesa, creo que sí, les interesa la interpretación de cómo se toman las medidas de la horma. ¿No? No sé si alguna vez se preguntaron cuánto mide su pie. No. Es muy importante. Para alguien que hace, por ejemplo, calzado, va a formar colecciones o todas esas cosas, es muy importante. Entonces, ¿cómo se toma la medida? La medida se toma en base a, vamos a decir, el sistema que está hecho en la horma, el calzado. Vale decir, existe en la gama, en el mundo del modelaje, de medidas, existen 3 o 4 medidas que son fundamentales, que son el punto francés, la medida americana, la medida italiana, europea, y otro tipo de medidas que son adecuadas, por ejemplo, en Japón y todo eso. Pero lo más común que hay, por ejemplo, en Argentina, es el punto francés. El punto francés es una medida que se toma, por ejemplo, se inventó por un señor francés. Un francés se le ocurrió en un momento hacer para hacerlo mejor. Sí, después lo corremos, ahí se ve. ¿Se ve ahí? Una fila. Sí, ahí allá. Ahí vienen los. Por ejemplo, antiguamente, en tiempos inmemoriales, mucho tiempo atrás, muchos siglos atrás, el calzado corría cada centímetro. Vale decir, cada número era 1 centímetro, el otro 1 centímetro, el otro 1 centímetro. Pero se veía que no era viable para las personas correctamente. Por ejemplo, a algunos le iba grande, otro le iba chico, no era algo viable. Entonces es un francés que no se le conoce el nombre. Mire que yo tengo libros de 1834, libros antiguos, y no dice cómo se llama. No dice cómo se llama. Entonces, esta persona vio que, claro, teníamos. No hay otro. Bueno, supongamos que tenemos 1 centímetro, ¿no? 1 centímetro por 1 centímetro cuadrado. 1 centímetro. Bien. Eso era la medida que corría el calzado, número 1. Ahora resulta que este señor francés se le ocurrió tomar 2 centímetros. 2 centímetros. Quitar la parte central y repartir esos centímetros, esos 2 centímetros, por 3. Repartirlo en 3 partes. ¿Se entiende? Y ahí se inventó lo que se llama el punto francés. Va a decir que cada partición de esta mide 6 con 6 y 6 y 6. Vieron que uno pone el calculador y sigue los decimales. Entonces lo vamos a terminar aquí. 6 con 66. Eso es lo que se llama punto francés. Entonces cuando ustedes toman una horma, van a ver que dice, por ejemplo,
un número 36, o 37, o 38, o 30, o lo que fuera. ¿Se entiende? Entonces, ese punto francés, esa medida de 36, perdón, son 36 puntos franceses. Vale decir que la ornamenta tiene 36 veces esta medida. ¿Se entiende? Entonces, en otro sistema, porque yo lo acabo de decir, y ustedes les quedará la curiosidad de decir cómo son los otros sistemas. Los otros sistemas son la medida americana. La medida americana es lo que yo tengo puesto en mi zapato. Porque yo no calzo ni 41 ni 42, calzo 41 y un cuarto. Para decir, el 41 me va chico, me va corto, y el 42 me va grande. Entonces necesito una medida intermedia para poder lograr tener un buen zapato y que calce bien y que no tenga ningún problema. ¿Se entiende? ¿Está claro? Bueno, ¿cómo es la medida americana? La medida americana pasó exactamente lo mismo. Y un señor llamado Brano, inglés, señor Brano, inglés, tomó también, pero en vez de tomar los 2 centímetros, tomó la pulgada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Argentina nosotros tenemos como sistema de medida el sistema métrico. Y también en Argentina hay, ustedes miran, por ejemplo, sí, pero mi papá compró un tornillo, por ejemplo, en pulgadas, bárbaro. Pero eso es que quedó los resabios de todo lo que hicieron, por ejemplo, los que vinieron a hacer los trenes, los subtes y todo eso, quedó eso en Argentina. Entonces por eso hay. Entonces se usa la pulgada. Por ejemplo, en Inglaterra, como sistema métrico tienen la pulgada, y en Estados Unidos lo mismo porque tienen la misma variación de medidas. Entonces, la pulgada. Entonces tenemos la pulgada que mide 2,54. 2 centímetros con 5 milímetros con 4 décimas. Esa es la pulgada. Entonces el señor Brano tomó esa medida, la pulgada, tomó una pulgada, 2,54, que si se dan cuenta más o menos es un poquito más que la partición que teníamos del punto francés en 3 partes, ¿sí? Nos damos cuenta, ¿sí? Entonces el que hizo lo mismo, repartió en 3 partes, entonces la medida que quedaría sería 8,46 cada partición de esta. Pero si ustedes miran, esa partición es muy grande, es 8 milímetros de pico en cada número, es muy grande, demasiado grande. Entonces se creó lo que se llama el medio size, porque el señor le puso como título a cada partición de esta un size. Se escribe así en inglés, size, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Creó el medio size. ¿Se entiende? Entonces, cada medida de la partición de la pulgada mide 4,23. Vale decir que 4,23 es una medida bastante apropiada para que un número y otro, ¿se entiende? Vale decir, cuando ustedes forman una colección, lo que tiene que importar es que se venda. Ese es el éxito. El usuario le va a dar la venta, el éxito al modelo, a la colección, con la venta. Si ustedes le piden muchas veces medida americana, o algo que sea más viable, en medio punto sería esto, por ejemplo, cada partición de esta sería medio punto, entonces sería 4,23. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, ¿cómo notamos en la horma que está hecha en punto francés? Porque esta tiene, por ejemplo, después, si quieren ver acá, han visto 36, son puntos franceses. ¿Y cómo notamos si es en medida americana? Porque, por ejemplo, se nota el último número del largo de la horma. El último número de la horma. Bueno. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Yo recién les comenté el hecho de decir, bueno, ¿cómo alguna vez se midieron el pie? ¿No? Entonces ahora vamos a darnos cuenta cómo. Por ejemplo, 36 puntos, ¿no? Vamos de vuelta al punto francés, ¿sí? Me voy para el punto francés. 36. La fórmula es 36 dividido 3, ¿cuánto es? 12. ¿Sí? Multiplicado por 2. ¿Cuánto mide un 36? 24 centímetros. ¿Se entiende? Por ejemplo, un zapato de hombre, 42.
¿Se entiende? 42, por ejemplo, dividido 3, 14, ¿sí? El problema es la calculadora, la calculadora. No, yo les explico. Es un tema que, por ejemplo, tienen que ver ustedes, agilizar, dejar la calculadora de lado. No. Tienen que hacer ese ejercicio. Es muy cómoda, todo bárbaro, pero en el momento que ustedes vayan a un lugar, por ejemplo, a trabajar o llevar su colección o todo eso, va a haber un señor que a lo mejor tiene 2 cuernitos acá, como un diablo, que te hace transpirar en frío. Entonces, bueno, espera que haga la calculadora. No. Tiene que ser enseguida. La respuesta está ahí nomás. ¿Se entiende? Entonces hay que preocuparse un poquito, si bien la calculadora del resultado, pero memorizar lo que es. ¿Está claro? Entonces, la fórmula para saber la medida del largo de una horma en zapato cerrado, ahora vamos a hablar de la sandalia, zapato cerrado, es el número que tiene la horma, en el caso del punto francés, dividido en 3 multiplicado por 2. Entonces, yo decía, 42 dividido en 3, 14, multiplicado por 2, 28. ¿Cuánto mide 42? 28 centímetros de largo. ¿Está? Bueno. Hasta ahí estamos bien con el tema de la horma y ver el hecho de saber cómo manejarse. Ahora, el ancho de la horma. ¿Cómo es el ancho de una horma? El ancho de la horma es las 3/4 partes del largo. Nosotros sacamos la cuenta, las 3/4 partes del largo, sacamos el largo, sacamos las 3/4 partes del largo, y eso tendría que ser la medida de ancho. Y el empeine es 1 centímetro más de la medida de ancho de la horma del zapato que queremos hacer, de la horma en realidad. ¿Se entiende? Vale decir, tenemos, por ejemplo, en un 36, un ancho normal es 21,48. 21,50, póngale. Y el empeine es 1 centímetro más, en zapato cerrado. ¿Está? ¿Se va entendiendo? Bueno, les explico por qué pasa esto. Los hormeros son hormeros, no saben de zapatos, son hormeros, tampoco saben de colecciones. Porque ¿saben por qué les digo? Porque las colecciones se las hacemos nosotros, los modelistas, para que ellos presenten vestidas sus hormas. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes crean una colección, tienen que apuntar al público que la van a hacer. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo tengo un zapato puesto con una medida 2 o 3 veces más ancho de lo normal. ¿Por qué? Porque yo tengo 60 años. Este mismo zapato para un muchacho joven de 20, 20 y pico años, tendría que tener una medida prácticamente normal. ¿Entiende lo que quiero decir? Vale decir, usted tiene que apuntar al público que van a hacer. Si es joven, si es de mediana edad, si es grande. Nosotros, por ejemplo, siempre decimos, perdón la palabra, zapato para vieja, ¿no? El zapato para vieja tiene características que no solo son de diseño, y hoy, ojo, que las mujeres grandes no se ponen cualquier cosita. Antes usaban zapatos negros, ¿viste? De lona, con un pañuelito en la cabeza. Ahora no, ahora la ven sexy, con un zapato, una sandalia, una locura. Zapatos con glitter, ¿conocen el glitter? Sí. El glitter, todo brillo, colores. ¿Se entiende? Entonces tenemos que apuntar a ese público, pero con, vamos a decir, la categoría que necesitan hoy las personas mayores. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta? Ningún problema, ¿no? ¿Está bien hasta ahora? Bueno, entonces, vale decir, usted tiene que ir, la recomendación es ir al hormero y decir, mire, yo quiero un zapato de tal medida, tal otra, en la sandalia, por ejemplo, no sé, en la sandalia de Birkenstock o en el sueco, o lo que fuera, pero controlado y diseñado por ustedes. No dejarse al libre albedrío de la persona que le va a entregar la horma. ¿Se entiende? Porque, ya digo, ellos no se van a adecuar al público que ustedes van a hacer la colección. ¿Está? Bueno, muy bien. ¿Se entendió lo de la horma? Sí. ¿Es cierto que primero hay que comprar la base a eso? Claro, claro. Hay una cosa que es fundamental. Los que hacen base, por ejemplo, como esta, vamos a suponerle, ellos van y te van a, por ejemplo, decir, sí, está bien, bárbaro, esta base vale tanto, lindo, fenómeno, pero viene cada 2 números. ¿Cómo cada 2 números?
La persona calza cada dos números. No calza cada número, calza número a número. Entonces, ¿cómo tiene que hacer? Van y agarran y hacen. Tenés que pegar el corte y estirarlo con el calor o contraerlo con un frío. Y pasan el 80% de los que hacen fondo. Este tipo de fondos no, ¿ves? Porque estos son adecuados a la horma. Vale decir, todos son adecuados a la horma. Después, por ejemplo, hay fondos que son acá yo traje un ejemplo. ¿Ves? Por ejemplo, miren un poquito. Esta horma, ¿ves? Tiene forma curva, para el calce, para la medida, ¿sí? El fondo, ¿tiene curva? No. ¿Está bien esto? Y ellos te dan esto y esto. Toma, este es el gol, llévalo que... ¿Cómo? ¿Y qué le sucede? Cuando la persona pisa, la escátola, que es el bordecito que tiene, la escátola se llama escátola, el borde que tiene acá al fondo, al pisar tira para afuera. Entonces la horma como tendría que ser, y derecha, recta. Con la medida, como yo les dije, el 21-48, en la medida, por ejemplo, ¿cómo se mide? En la medida del primer, para que me haga otra mejor. ¿Ven? Se mide la horma desde aquí hasta acá, porque está, en los huesos está el primer metatarsiano, que viene a ser acá, ¿ven? Ahí. Y el quinto. Entonces la horma se mide desde acá hasta acá. Y medimos. De esa forma, y después el peine lleva un centímetro. ¿Está? ¿Se entienden? ¿Sí? Bueno. Entonces, lo que hay que hacer primero es buscar el fondo, el taco. Yo no traje ningún taco, tengo un fondo, taco, lo que fuera. Ah, acá tengo uno del. Acá. ¿Y las personas que producen los fondos en qué se basan? ¿Tienen ellos hechos sus propias obras? Yo te voy a contar una anécdota, ¿puede ser? Porque yo soy un tipo que te cuento mis anécdotas. Ella sabe, ella fue una amiga, ella también. Ella sabe que yo cuento anécdotas y te hago chistes estúpidos. ¿Sabes por qué? Porque vos el día que tengas un problema, te vas a acordar de mi chiste estúpido y vas a salir airosa de cualquier problema. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Es una cuestión psicológica. Yo decís, con la pavada que me dijo, si este me está diciendo lo mismo, entonces yo le digo lo que me dijo el profesor. ¿Me entiendes? Bueno. Ahora, yo te decía el tema de mirá, por ejemplo acá. ¿Ves? Este es el famoso, la nueva moda que viene, la tendencia nueva, lo último, de lo último, de lo último, que es esto. Pásame otra vez, por favor. Que tiene que haber en deportivo, No, esta es la que viene, la que estoy usando mucho. ¿Anterior? No, después, posterior. Acá tenemos, mira. Sí, se corrió un poquito, pero no sé. Tengo que correr ese. Porque yo corrí, perdón. Corrí. Ahí está. Esta es la moda top de lo que viene. La temporada de invierno, estamos hablando de... Disculpe que me voy por un lado y por el otro. Porque la verdad que la intención mía es primero hablar de todo verano, ahora que estamos pasando este momento de temporada de verano. Pero como ya estamos trabajando bastante para la temporada de invierno, esto es lo que viene, ¿ves? Es el taco escotido. Vale decir, el corte viene hasta abajo, así, ¿ves? Ahí, se arma acá, así, ¿ves? Se arma, ¿ves? Armado todo completo con el taco escotido dentro y se le coloca el fondo, el deportivo, ¿ves? El fondo deportivo, ¿ves? Esta horma está adecuada perfectamente bien, es plana. ¿Se entiende? Bueno, y te voy a terminar de responder lo que vos me comentabas, es el hecho de que te voy a poner una anécdota. Yo, por ejemplo, hace poco tiempo vino un señor, mejor dicho, fui a una fábrica donde hacen inyección directa. Inyección directa es donde inyectan el fondo directamente en el corte, es decir, agarran el corte y inyectan el fondo. No decir, se arma todo y después se inyecta, no es que se pega como si fuera un fondo de esto, sino se inyecta. Entonces el señor, mejor dicho, el fabricante le digo, mira, la horma está mal hecha, porque a mí me tienen terror. Porque yo, viste, agarro y le devuelvo las hormas a todos. Y ustedes tendrían que hacer lo mismo, medirla y todo lo demás, porque ¿saben qué pasa? Hay un tema que a lo mejor cuando ustedes toman la horma y hacen el diseño, el modelo, la colección, si la cosa no va, la horma no está bien, el fondo no está bien, los responsables son ustedes.
no es el que te dio la arma. Dios me libre una mala comparación. En uno que te da un arma, dice, toma, andá con un arma, está haciendo un problemón porque vos no tenés por qué tener una arma en la mano. Bueno. Vino este señor, mejor dicho, el fabricante le dijo, mira, la arma está mal hecha. ¿Y cómo hago? Bueno, mira, yo te explico cómo es. Acá, allá, acá, toda arregladita, todo, donde serían los detalles que tiene que solucionar. Bueno, bárbaro. Dice, pero yo no entiendo nada. Dice, te voy a mandar el señor que hace las armas, el matricero. Bueno, cómo no, acá no. Me manda a mi casa. Viene, entonces lo hago sentar, me siento yo con él, entonces le digo, mire, porque las armas, después, más adelante, no sé cómo sería el tema, tienen todas fórmulas geométricas para hacerlo. Bueno, dice, le digo, mire, ¿cómo hace usted la horma? No, dice, mire, ojo que le estoy hablando de un matricero famoso, no una persona, un improvisado, alguien que tiene su nombre. Le digo, mire, lo hice sentar, le digo, bueno, mire, acá el problema está acá, porque la fórmula para hacer esto está de este modo, la otra de este modo, y el nombre está así. Y yo le digo, mire, porque la fórmula para esto tiene que sacarle de acá, del otro lado, porque... Viste, clic, 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 como el grisito, clic, clic, clic. Venía, bueno, le digo, ¿usted no entiende la fórmula o no? ¿Cómo? No, dice, ¿sabe cómo hacemos nosotros? Dice, agarramos un zapato, cualquier zapatilla, lo que fuera, llenamos con yeso, una vez que está oreado, seco el yeso, cortamos el zapato, tomamos el yeso, lo pasamos todo limpio, todo ordenado y con eso hacemos la horma. ¿Y la fórmula? No sé, nosotros siempre hacemos así, yo hace 20 años que lo hago así. Entonces ahora entiendo por qué le llevó la horma tan mal hecha a mi fabricante. ¿Se entiende? Ahora, el tema de los fondos es lo mismo. Los que hacen fondos saben de fondos, pero no saben de zapatos. ¿Se entiende? Por eso ustedes de acá se van a ir, mira, así, pensando, ay Dios mío, bueno, es así. No hay otra manera. Los responsables y los creadores son ustedes que hacen los modelos, los diseños, las colecciones. Y buscar lo determinado para, va a decir, el fondo justo para determinado público. ¿Se va entendiendo todo? Bueno, ¿alguna pregunta más? La otra vez cuando yo fui a comprar la horma para sandalia, así hablando con una señora, me dice que ella, viste que la horma para sandalia según el taco o fuiste a Boedo. Claro. En el masaje. No fui a horma, fui a Fernando. Bueno, después de ahí fui a comprar la base y una señora me decía que el marido de ella adapta la horma a cualquier tipo de taco que ellos se puedan formar. Porque yo quería un taco más alto, que uno de 8, pero conseguí de 5. Y le pregunté al muchacho si podía cambiarlo, me dice no se puede. Y justo una señora agarra, se me pone al lado mío y me dice, mi marido lo agarra y lo pone en cualquier taco. ¿Se puede hacer eso o no? Yo te explico. El tema de los tacos, la elevación del taco, tiene fórmulas y porcentajes que están totalmente apropiados para el físico de la persona. La contextura del cuerpo necesita tener, por ejemplo, un sustento para poder caminar correctamente. Por eso están los problemas que están. El tema es así. Habrás escuchado a tu mamá, a tu abuela, a alguien que dice, mira, yo con una chatita bajita no puedo caminar. Sí. A mí me duele la columna, me duele la cervical, la columna. Bueno, entonces, ¿por qué sucede eso? Porque el peso del cuerpo se traslada a la elevación del taco, un 7% por cada centímetro de taco en sur, se traslada hacia adelante. Entonces, ¿qué sucede? La persona, como yo te hablamos recién, te dice, mira, yo necesito un taquito, no te dice de cuánto, un taquito, yo no puedo andar en bajo. Entonces ese taquito le representa que el porcentaje del peso de ella está, por ejemplo, un 60% adelante y un 30% atrás. ¿Se entiende? Va a decir que
la cuestión de al pisar, caminar y todo lo demás, la espalda descansa en relación a lo que va para adelante del taco, el pie. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Entonces, los porcentajes son así. Taco 1, 2 es prácticamente el 50 y 50. Taco 3 o 4 es un 60 y un 30. Y por ejemplo, a lo mejor vos tenés un taco muy alto, como si fuera este, tenés un 70% adelante y un 30% atrás. ¿Me entienden? Y después les quiero comentar algo que se me viene a la mente y creo que es muy útil. El hecho de que, por ejemplo, las personas que tienen el arco vencido del pie, generalmente tienen los dedos retraídos, encogidos, ¿sí? ¿Han visto ustedes? Mi papá sufre de eso. Bueno, yo te explico cómo es. El tema es así. Mirá cómo será el cerebro, miren cómo será el cerebro, cómo interpreta, que cuando la persona pisa y encuentra que el arco está vencido, el cerebro interpreta que se está cayendo la persona, que al pisar se cae y contrae los dedos para hacerlo como garras, para no dejar caerse. ¿Se entiende hasta cómo? Entonces vos fijate, si vos agarras a una persona y te dice, no, mira, yo el taco, yo la arma, la meto para cualquier cosa. Te la hago más baja, más alta, no, de ninguna manera. De ninguna manera. Las cosas tienen que ser como son, realmente como son, adecuadas a la medida del taco. Después hay algo que es fundamental que nosotros llamamos el quebrante. ¿Qué es el quebrante? Si ustedes ven, por ejemplo, está, bueno, porque es tipo bananita, ¿no? Pero si ustedes ven acá, por ejemplo, acá adelante, ¿ven? Ahí, esto tiene una medida levantada, ¿se entiende? Sí. Que eso es el quebrante. El ahorma tiene, por ejemplo, este tiene el quebrante. El quebrante va al largo reglamentario, tiene que tener 1 centímetro de altura en la punta. Vale decir, ¿se acuerdan que recién hablamos de los 24 y todo eso, el zapato cerrado? 1 centímetro en la punta, para que la articulación se forme, por ejemplo, al caminar, funcione correctamente y no duela el pie. Si nosotros le quitamos esa medida, porque algún estúpido, perdón lo que digo, dice, no, el zapato levantado en la punta queda horrible. ¿Cómo lo vas a hacer levantado en la punta? Escuchame, eso es reglamentario. El cuerpo lo necesita para que articule bien el pie. Entonces, ¿cómo es la medida? La medida es 1 centímetro al largo reglamentario. ¿Está? El sueco, todo lo que es sueco, tiene una medida más, vale decir, el sueco tiene lo reglamentario de la horma más 2 milímetros por cada centímetro de plataforma que use. Si nosotros tenemos una plataforma de 5 centímetros, a ver si se dan cuenta cuánto tendría que tener de levantar la punta. Uno por la horma y otro. Otro más. Sí, 2. ¿Se entiende lo que digo? Si nosotros tenemos una plataforma de 2 centímetros, ¿cuánto tendríamos de quebrante acá adelante? 14 milímetros. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esa es la forma de que quede bien hecho el zapato y todo que camine correctamente. Eso hace que evite que te cause ese problema en los dedos. Eso evita que el zapato no haga boca. Ha visto que, por ejemplo, el zapato que hace, principalmente las chatitas, hace boca, porque muchas veces no tienen el taco adecuado a lo que es. ¿Entiendes? Vale decir, yo la otra vez tuve discusión con Laura, cambio de palabra porque me tapa. Mire lo que dijo. Dice, no, los zapatos, viste que ahora se han usado hormas de punta muy larga. Claro, al tener la punta muy larga, lo que se llama es largo suplementario. La horma tiene por moda la punta más larga, pero tiene que tener la altura mayor de quebrante, porque si no, no articula. Cuando camina, viste, por ejemplo, la chica cuando camina, o la señora que camina, parece que están pisando huevo, porque no articula. La base de esa pregunta no tiene la barba, ¿no? ¿Esta? Sí. No tiene. Esta al pegarse después la horma te lo va a dar. Se da la forma. Sí. Esta se da ¿ves? Está lo mismo, Esta al pegarse, cuando uno lo pega, ahí. Claro. Porque tenés que ver con el calor y todo se baja. ¿Ah? Sí.
Bueno, bueno, ¿estamos bien hasta ahí? Vale decir, yo le vengo a pinchar el globo, el tema de que no se puede hacer nada sin controlarlo y sin ver las realidades técnicas de lo que es. Ustedes acuérdense que cuando hacen una colección, el diseño, el dibujo, las formas, todo bárbaro. Pero lo fundamental es que la horma esté correctamente bien hecha y que la persona pueda caminar, porque ese es el éxito del zapato. Bueno, ¿está bien hasta acá? Vale. Una pregunta. Sí. Por ejemplo, en la base negra esa, ¿se le podría adaptar una sandalia de 2,5 centímetros de taco? No te entiendo bien la pregunta. Si esa base se podría usar en una sandalia de 2,5 de taco. Que bajita, una sandalia bajita. Sí. Pero ¿cómo? Sí, ¿Ponerla arriba? Claro, si se puede usar esa base para una horma. Claro, no, tiene que ver la caída, porque muchos dicen, viste, por ejemplo este suelo dice, es una altura, esta tiene una altura, pero resulta que la caída de la horma está con 4, está con 3. ¿Entiendes? Vale decir que vos acá arriba, si vos tenés la horma, podés poner, si vos tenés la horma que copie esto, podés poner lo que quieras arriba, como esto. Claro. Tiene que tener una horma arriba. Claro, vale decir, si la horma está adecuada, la adecuada a esta base, se puede hacer cualquier tipo de modelo arriba. Claro. Fíjate que recién pasamos un zapato, Sí. el otro zapato que tenía la plataforma alta. No. El anterior, vamos para arriba. Ahí está, ¿ves? ¿Ves? Eso lo viene mucho, ¿ves? Ahora para el invierno. Una cosa, antes viste que el invierno era marrón, negro, algún marroncito claro. Hoy no, hoy es esto. Hoy es todo eso, ¿sí? Bueno. ¿Ves? Todo en alto, todo en... Ahora los hombres van a matar todo abajo, las chicas ahora la siempre más alta. Por la moda viene así. ¿Está bien? Ahí está, ¿ves? Eso se está usando mucho. Eso viene mucho también, mucho. Es un zapatito de moda que sale. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, ahora podemos hablar del material. Sí. ¿Qué más falta? Porque yo me agarro. No, podemos hablar de ya de hormas, hablamos, de materiales, sí. Bueno, y el tema de armar, me faltaba esto de que vos me pediste, de armar una colección. Bien, vamos. Sí, cuando uno arma una colección, tiene que ver, por ejemplo, tener mucho cuidado con a quién se lo vamos a vender, el fabricante a quién se lo va a vender. El público que trabaja ese fabricante. ¿Se entiende? Por ejemplo, nosotros no podemos hacer para un fabricante que hace un zapato que lo vende 60, 80 pesos, un zapato de 150 pesos. O les digo más, me afino más del tema, un zapato de 90 pesos, 95 pesos. No podemos. Tenemos que hacer la colección basada en el precio que él pueda vender su colección. ¿Se entiende? Porque si no, él no le van a comprar. Vale decir, él tiene un target de, no sé, 90 pesos, 80 y pico de pesos. Listo, bueno, hasta ahí. Nosotros lo tenemos que manejar con materiales. Muchas veces los diseños se pueden adaptar de un precio a otro, pero el tema de los materiales, las bases y todo lo demás tiene que estar adaptado al precio que vende el fabricante. ¿Se entiende? Porque yo he tenido, desgraciadamente no, pero para el fabricante, personas que han hecho colecciones para un fabricante y yo salir corriendo a hacer otra cosa porque esa persona se encontraba con que le decían, no, ¿qué me trajiste? No, esto no, yo esto no vendo. Yo vendo lo que me traías antes. ¿Se entiende? Pero, ¿y cómo? Yo hago esto nuevo. No, yo quiero lo otro y no comprarle. Bueno, después elegir los materiales de moda y adaptados al público. ¿Sí? Bueno, ¿está? Bien. Estas películas apagaran el aire porque hace frío. Sí, está fresco, está un poquito fresco. Pero hasta que venga nosotros apagamos de acá, porque de acá se apaga, pero tengo miedo de tocar algo. Bueno, hablamos de hormas, hablamos de después podemos ver más adelante, después podemos ver el otro CD, lo pasamos del CD, este es del otro. Pero lo puedo ir pasando, como quiera. No, echen de esas fotos, el taco escondido y todo eso. Vamos al otro. Sí, a este ponemos, por ejemplo,
La chatita. Acá no veo muy bien, a ver. ¿No? Vamos por acá. Vamos, bueno. Bueno, yo sé que tienen, por ejemplo, han hecho materias como la chatita, sandalias Sandalias y alpargatas. y alpargatas. Bueno, Lo armamos como pudimos acá con las pocas infraestructuras que hay. bueno. Pero bueno, con una máquina recta, con semilla, con pinza, como pudimos, para que interpretaran el molde. Bueno, yo le invitaría a mi lugar de trabajo, que no entran todos, ese es mi problema, pero nada más, ¿no? Bueno, podemos hacer. Bueno, el tema de la chatita. La chatita tiene de característica, por ejemplo, hormas, ¿ves? Por ejemplo, como esta, ¿ves? Y fondos que vienen ahora nuevos, que puede ser fondo suela, fondo lo que ustedes quieran, pero también vienen estos fondos en flujo, ¿ves? Negro, color naranjado, viene mucho esto en el tema de chatita. La chatita tiene características que si es conveniente, por ejemplo, si hablamos de horma, la horma tiene que ser una medida de lo reglamentario que hablamos, tiene que ser un poquito más chica de ancho, un poquito, una medida más. Si usted me pregunta, ¿y cuánto aumenta el calzado o las hormas cada número? Y aumenta 4 milímetros con 2 cada horma por número de ancho. Vale decir, de un 36 al 37 aumenta el ancho 4 milímetros con 2 más. Esta tendría que tener más flaquita. Algunos saben qué hacen, por ejemplo, agarran hormas de zapato y hacen chatitas. Entonces resulta que vos encontrás con que le hace boca, se le sale del pie, tiene un montón de problemas. ¿Se entiende? Entonces, el tema de la chatita tiene que la horma un poquito más delgada de lo normal. No pasa absolutamente nada. Calza bien, no tiene problema. Por ejemplo, en este caso, esta es la famosa bananita. ¿Ves? Esto se le pone un elástico dentro y flores. ¿Ves? Yo acá traje apliques y flores, ¿ves? De todo, muchas cosas, por ejemplo, esto es muy bonito, hay flores que se puede abrir. ¿Ven? Esto, si ustedes, por ejemplo, quieren, hay lugares donde se las hacen con el mismo material que ustedes necesiten, las hacen. Sí. ¿Esa bananita que mostraste, ¿te afecta el apoyo del pie? No. No, porque el tema está... Es como que no sé, que no nace muy bien. Yo como tengo problemas en los pies, no las usaba por miedo a que me hicieran mal al apoyo. Por eso. Siempre hablamos de algo que, por ejemplo, está bien hecho. Si no está bien hecho, no. El tema del elástico, esto, muchos se equivocan porque en la costura, ¿ves? Que cuando lo cosen en el aparado, estiran el elástico de una manera sin tomar una medida exacta. Vale decir, el elástico tiene que tener una medida escalado según el número que lleva el zapato. ¿Se entiende? Agarran, le dan un rollo al que cose y el tipo estira como si le canta las garras. ¿Se entiende? Entonces no está bien hecho. Esto lo ves así, pero la medida que le da lo que ciñe el elástico es la orden. ¿Se entiende lo que quiero decir? Vale decir, si yo pongo, tengo junto el pie recto, no importa. Si yo pongo la armadura acá adentro, ¿ves? Esto está armado así. ¿Vos lo ves elastizado así? Sí. No, ahí no lo ves elastizado, lo ves así. Entonces, ¿qué sucede? Lo que manda es la horma. Entonces, si por consecuencia está hecho a la horma, también está hecho a tu pie. ¿Se entiende lo que quiero decir? El hecho está en darle la medida de elástico por cada número exacto como debe ser. Y no que lo estiren ahí para que lo buguee y nada más. ¿Se entiende? Así que ponete tranquila que no te vas a tener ningún problema. Si están bien hechas, si no están bien hechas. ¿Está? Bueno. ¿Qué es esa base? La base es. Esto es lefa. ¿Se le agrega un taco? ¿Y el taco está agregado? Claro, un taquito.
Esto la lefa es una, por ejemplo, una aleación, porque en el cuero, por ejemplo, cuando se divide el cuero tiene una medida, ahora vamos a ver algunos cueros acá. Bueno, estos son cueros que vienen todos nuevos para hacer ciertos tipos de zapatos. Yo les comentaba, el tema de la suela de esto, por ejemplo, el cuero, se divide en una máquina especial que forma como una serrín. Se pasa, se lija y forma como una serrín. Entonces esa serrín se utiliza para otras cosas, por ejemplo, mezclarlo con cartón, papel, cartón, y se hace una pasta, y esa pasta se hace después la suela del lefa. Va a decir que, claro, uno agarra y dice, sí, esto es suela. ¿Okay? Suela. Resulta que tiene olor a suela. Pero no es suela. Por supuesto el precio es mucho más barato que la suela. ¿Se entiende? Pero es durable. No es tampoco una cosa que puede ser trucha ni nada por el estilo, para lo que digo. Y el taquito es de goma. ¿Está? Bueno, sí. Vamos a pasar la chatita, ¿ves? Por ejemplo, hay de diversas maneras. Sí. Hay muchas que tienen aplicaciones, por ejemplo, ¿ves? Moños. Los iconos, son más cerrados. Claro. Bueno, ahora vamos a hablar, si ustedes en los diseños, acá está la profesora, pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el escote de la chatita. Hay una forma que tiene acá la horma, ¿ves? El escote generalmente puede bajar una medida, vieron que a veces dice, viste, se tiene que ver el entrededos, no, viste, la parte del entrededo donde suma de bueno. Entonces eso también se puede hacer ver, pero siempre y cuando la chatita tenga apretado el desboque acá. Va a decir, la parte del desboque, ahí ves, esta parte ahí, tiene que ir apretado acá. Puede ser bajita, pero tiene que apretar ahí. ¿Qué pasa si no? Se puede descalzar. No sé la altura que le dan. ¿Saben la altura? En realidad la chatita la tomaron con un taco menor a 2,5 nomás de eso. No, pero digo la altura del armado. La altura de armado no, eso no se lo expliqué, no, llegaba. Altura de armado no, altura de talón, todas las medidas. Bueno, no, yo para no meterme no, eso no lío. llegamos. Bueno, ahora, por ejemplo, ¿cómo hacen ustedes para saber la medida de altura que tiene un zapato? ¿Alguno me puede responder? Altura del talón. Pero ¿cómo lo toman? Una fórmula. La fórmula no me acuerdo, pero hacíamos una fórmula para sacar la altura del talón de cada talle. ¿Y cómo era la fórmula? ¿Te acordás? ¿Alguno se acuerda? Ya se la anotaron cuando la sacaron y bueno, Ahí quedó. Quedó ya anotada. Bueno, ese es un tema bastante complicado. Complicado en el sentido porque yo siempre hago un chiste. Los armadores hacen esto, ¿viste? Agarran el dedo, ¿ves? Y te hacen así, ahí, es ahí. Ahora resulta que vos tenés una persona en las manos como la mía, ¿viste? Y después es más chiquito, si hago lo mismo, no va a quedar. ¿Te va a quedar bajito? Bueno, entonces no es lógico, no es lógico. Vos tenés armadores, uno gordo así, un dedo gordo así. ¿Cómo lo vas a armar? No se puede. Entonces, ¿cómo sería la medida de esto? El número más 20. En bajo es el número más 20. Ese en la forma urbana. En la parte técnica es la cuarta parte del largo. Vale decir, el número más 20. Por ejemplo, 36 más 20. ¿Cuánto sería la altura del talón del 36? 5,6. Pero eso es de armado, no de modelaje. De armado. Eso no se los había explicado. De armado. De armado, no de modelaje. Ahora, por ejemplo, para modelaje, ¿por qué la medida es diferente? Por ejemplo, la cuarta parte del largo. Hablamos que hoy un 36 medía 24 centímetros, ¿sí? Bueno, más que no, 24 centímetros. 24
¿no? Dividido 4 con 3. 6. Esa es la medida para modelaje. ¿Se entiende? Cuando ustedes hacen el modelo, hace a 6 centímetros. Ahora, después cuando se arma a la medida un poquitito más abajo, que sería los 5,6. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay tanta diferencia? Porque resulta que el modelo que nosotros hacemos se toma como un prototipo. Vale decir, ¿un prototipo qué es? Un prototipo es algo que se mira, se analiza, se prueba y después sale a la calle. Ahora los fabricantes saben cómo es. Vos le haces el modelo hoy a la tarde y mañana a la mañana lo quieren andar por la calle y listo, y chao. Y no es así. ¿Se entiende? Por eso está la diferencia de modelaje, la altura de modelaje, después se arma según el embutido que tenga de contrafuerte, la plantilla que lleve. Entonces si uno por ejemplo lo hace a lo mejor 5,6 el modelo, ya directamente lo hace y chao, vas a ver que queda cortito porque queda muy corto, porque tiene una plantilla muy alta, muy ancha, o lo que fuera. Entonces hay que hacer los 6 centímetros primero y después cuando se arma bajarlo y apreciarlo si está bien o está mal. Luego se marca la horma y ya se manda directamente a fabricar. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, para modelaje la cuarta parte del largo. Para armado, los números bajos, las hormas bajas, es el número más 20. Eso es de forma urbana. ¿Se entiende? Para decir, 36 más 20 sería 56. ¿Está? Bien. Una pregunta, ¿para hombres y mujeres lo mismo? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Por ejemplo, el zapato de hombre 41 sería 41 más 20 sería 61. Para modelaje sería, por ejemplo, más de 6,5. Si nos saca con la calculadora, nosotros usamos una medida de 6,75, que sería lo más apropiado. Bueno, ¿se entiende eso? Claro, si no, por ejemplo, no se cumple esa medida, voy a tener que dar el zapato, la caja de zapatos y una caja de curita para ponerse en el pie, ¿viste? Porque le va a lastimar. O si le sale el zapato, o todo eso. Bueno, ¿está? Bueno, el tema de la chatita ya vimos como, por ejemplo, el desboque, las alturas y todo. Los escotes. Claro, los escotes, por ejemplo, ya hablamos de que el escote tiene que ser siempre que nosotros hagamos un diseño, pero apretando los costados, pasando por los costados. Por ejemplo, ellos hacen el encuadre de la medida. No, en el cuadro nos explicaron encuadrar con la horma. Sí, bueno, ustedes vieron que, por ejemplo, nosotros, espera que, no sé si recuerdo de vuelta esto, espera. Sí. Por ejemplo, en la horma, supongamos que tenemos la horma, ahí la horma, entonces tenemos, ¿se ve? ¿Sí? ¿Ven? Ahí. Bueno, por ejemplo, tenemos lo que es la línea de punto cero de cambre. Ellos lo sacan con la implantación y todo así. Sí. Bien. Tal cual nos hace. Tal cual, con escuadra, poniendo la escuadra arriba, todo lo demás. Entonces, tenemos la altura de talón y el 50% de la línea. ¿Ves? El 50% de la línea que viene hasta aquí. Entonces, cuando hacemos la chatita podemos bajar, no sé cuánto, 1, 2 centímetros, lo que fuera, pero el escote pasarlo por acá, ¿ves? Ahí, siempre por esta línea crucial que es el 50% de la apertura del boque, eso se llama apertura del boque. Entonces después si queremos podemos hacer este trabajito, miren, ¿ves? Ahí bajamos así, y sube, sin ninguna clase de problema, pero siempre pasando por la parte de la apertura del boque, que es lo que va a hacer que apriete sobre los costados, como dije anteriormente, y va a quedar perfectamente bien. ¿Está claro eso? Eso es fundamental. La parte de diseño, bueno, esto es muy bueno para saber dónde uno está parado y la línea, por ejemplo, si nosotros subimos de esta línea más de la cuerda, acá está el mariolo o el tobillo que lo llamamos nosotros, entonces puede tocar, al pisar puede tocar. ¿Está? Yo tengo una pregunta. Sí. Supongamos que tenemos la chatita. ¿Puedo hacer boquita de pez? Sí, perfectamente. ¿Cómo tendría que...? El tema es así. Cuando es boquita de pez, la horma tiene que ser de sandalia. Yo todavía no toqué la sandalia, por eso no lo hablamos. Ajá. La sandalia tiene la misma medida del pie. La medida del pie en un 36 es 23 centímetros y medio.
va a decir no 24. ¿Por qué nosotros hacemos 24 en un zapato cerrado? Porque lleva una tela que hace la puntadura para que el zapato no se arruine. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos una chatita en horma de zapato, acá vamos a ver el dedo así, vamos a tener que mirar el dedo adentro, ahí, a ver dónde se encuentra. En cambio, cuando hacemos en horma de sandalia, o horma expresamente para hacer boquita de pelo. Ah, claro, está bien. Acuérdense ustedes que para hacer en alto, en bajo, lo que fuera, tiene que ser horma de sandalia, que es 5 milímetros más corta que lo normal. Normal es porque tiene puntadura de zapato cerrado, por eso me refiero. ¿Se entiende? Entonces, acá le hacemos la boquita de pez de este modo y el dedo va a sumar, ahí, ¿ves? Va a sumar un poquito ahí. Bueno, las uñas pintadas, ¿viste? Craqueladas. ¿Ves? ¿Se entiende? Claro. Ahí va a estar. Bueno, entonces, por eso vuelvo al principio. Fíjense ustedes que ya hablamos un montón de cosas, pero siempre yo recalco el tema de las cosas. No se puede hacer cualquier cosa en cualquier cosa, no. Hay que ser adaptado a la horma.